Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Vilches, soy licenciado en Economía y colaboro con la Gerencia Técnica del Consejo brindando asesoramiento en temas de mi incumbencia. En esta charla voy a analizar brevemente el impacto de la pandemia sobre la economía argentina y proponer una discusión acerca de las consecuencias de las medidas que se están adoptando, particularmente sobre el nivel de precios. Antes de empezar, voy a hacer dos agradecimientos. Por un lado, a las autoridades de la gerencia técnica, quienes me convocaron para dar esta charla. Y en segundo lugar, al doctor Hernán Hirsch, quien tuvo la amabilidad y la generosidad de facilitarme información relevante. Desde luego, los errores que pudieran permanecer serán de mi responsabilidad. El recorrido que vamos a seguir se presenta en este índice. En la primera parte voy a mostrar rápidamente los principales indicadores macroeconómicos antes de la aparición de la pandemia y la cuarentena. Y seguidamente reseñaré algunas medidas tomadas por el gobierno entrante en diciembre del año pasado para hacer frente al frágil estado de la economía. Luego veremos cuál fue el impacto, al menos inicial, de la pandemia. Y por último, presentaré las medidas adoptadas y los desafíos latentes en cuanto a las consecuencias que pudieran tener, particularmente sobre el nivel de precios. Entremos entonces en la primera parte. En esta filmina podemos ver la evolución del producto de la economía argentina en los últimos años. Claramente se observa un estancamiento en los últimos 8 o 9 años, con el agudizamiento del problema a fines de 2019. Si en estos días se afirma que la pandemia puede provocar una década perdida en América Latina, como la de los años 80, Argentina le sumaría esa década a la que va entre 2010 y 2020. Los precios, por su parte, siguieron un ritmo creciente. A pesar de algunos triunfos parciales en la lucha contra la inflación, la tendencia fue al alza, superando en 2019 una tasa de crecimiento del más de 50% interanual. La emisión monetaria creció durante todo el período y solamente se estancó, como veremos más adelante, entre mediados de 2018 y mediados de 2019. Luego volvió a crecer y de manera más abrupta aún. A pesar de las altas tasas de interés vigente, el deslizamiento hacia el dólar provocó importantes variaciones en el tipo de cambio oficial, llegando a 63 pesos por dólar en diciembre de 2019, sin olvidar la brecha con el blue y el contado con liqui, que se amplió más aún luego del impuesto país. El gobierno saliente, luego de arreglar con los holdouts, financió gasto de capital y gasto corriente con endeudamiento. Por ello, el stock de deuda creció abruptamente. También se produjo un cambio en la composición de la deuda, disminuyendo la participación de la deuda intrasector público a favor de la deuda con el sector privado, lo que encareció los servicios de la deuda. Con deuda creciente y el producto estancado o en caída en 2018 y 2019, la relación PIB sobre deuda se deterioró señaladamente. Y así, los pagos de deuda por amortizaciones e intereses comenzaron a representar una proporción cada vez mayor del PIB. Los esfuerzos del gobierno saliente por reducir el déficit fiscal para pagar deuda solo generaban mayor caída de la actividad económica, menos recaudación y, como consecuencia, más déficit y más endeudamiento. En síntesis, antes de la pandemia, la economía argentina tenía fuertes limitantes: déficit fiscal, servicios de la deuda de gran envergadura, alta inflación, elevadas tasas de interés para absorber pesos, deslizamiento de recursos hacia el dólar, estancamiento de la economía, desempleo e informalidad laboral. Veamos entonces, ante la situación hasta aquí descripta, cuáles fueron las medidas que fue adoptando el gobierno para revertir esta situación. El gobierno entrante tomó una serie de medidas iniciales, fiscales y cambiarias, que enseguida reseñaremos. Pero la cuestión fundamental, la renegociación de la deuda, aún se encuentra pendiente.
El objetivo es obtener una quita, postergar los pagos y reactivar la economía. A partir de allí, mejorar la recaudación y disminuir el déficit fiscal. La estrategia inversa a la del gobierno saliente. Entre las medidas fiscales tendientes a aumentar la recaudación, se alargó el plazo de imputación para el ajuste por inflación, se aumentaron las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales, se postergó la rebaja de alícuotas del impuesto a las ganancias y no se extendió el plazo para la alícuota cero del IVA para productos de la canasta alimentaria. También se adoptaron medidas fiscales y cambiarias, estableciéndose el impuesto país con una alícuota del 30% a operaciones con divisas. La comunicación 6856 del Banco Central prorrogó indefinidamente la restricción de adquirir un máximo de $200 mensuales. Esta operación quedó gravada por el impuesto. Las principales medidas que se adoptaron para impulsar la economía estuvieron relacionadas con el abaratamiento de los costos laborales a través de la disminución de aportes y contribuciones a la seguridad social. Las disminuciones se compensaron con un leve aumento a empleadores de los sectores servicios y comercios. Sin duda, en esta parte vuelve a haber un claro conflicto de objetivos entre recaudación y aliento a la actividad productiva. Con respecto a la disminución del gasto, la única medida relevante que se tomó fue suspender por 180 días la movilidad previsional en el régimen general y de hecho el ajuste efectuado en marzo fue inferior al que surgía de la norma. Más allá de las medidas reseñadas, el camino vislumbrado por el gobierno para equiparar ingresos y gastos es el de la renegociación de la deuda, librándose por un periodo de algunos años del pago de intereses y también del principal. La renegociación de la deuda es una condición fundamental en la estrategia del gobierno para equilibrar las cuentas fiscales y reactivar la economía. El objetivo del gobierno argentino es obtener una quita en el capital e intereses, pero fundamentalmente un plazo del orden de los 3 años sin efectuar pagos. Así, la política expansiva del gobierno se vería acompañada por la inversión del sector privado debido a la disminución de las tasas de interés. Aquí, en este punto, voy a seguir a Hernán Hirsch, quien sostiene que el programa tenía una inconsistencia hasta el momento no resuelta. Aún consiguiendo una renegociación de la deuda exitosa, con una prórroga en los pagos que liberara recursos, el país debería afrontar pagos en moneda local para los cuales no tendría más fuente que la emisión monetaria, dada la imposibilidad de obtener crédito de ninguna naturaleza. Mirando el cuadro de la filmina, se observa que, para atender el déficit primario previsto y los pagos de deuda en pesos, la Argentina necesitaría en el primer semestre 564.700 millones de pesos. Esta era la situación al momento de declararse la pandemia. Veamos entonces ahora el impacto sobre la economía de este shock exógeno. La pandemia, a través del aislamiento y la cuarentena, es un shock externo que interrumpe la actividad económica. Se está produciendo una importante caída de la actividad, tanto por detracción de la oferta como de demanda, de manera retroalimentada. Las consecuencias son una pérdida de producción y de ingresos de empresas y consumidores. Si bien afecta a los sectores económicos de diferente manera, sean estos más o menos esenciales, el impacto global será negativo. Se estima que en 2020 la caída del PIB será de entre el 5,5 y el 7%, aún teniendo en cuenta las medidas que está adoptando el gobierno. En el gráfico de la izquierda vemos que entre marzo y junio de 2018 se produjo una fuerte caída de la actividad como consecuencia del sudden stop en el financiamiento externo. Luego,
el producto siguió cayendo tendencialmente hasta enero de 2020. Y en febrero y marzo de 2020, la producción cayó abruptamente como consecuencia de la pandemia, pero no en todas las actividades. Hirsch nos muestra cómo las actividades esenciales y no esenciales manifiestan comportamientos decididamente opuestos. En primer lugar, vemos la disminución interanual de las ventas minoristas, la disminución anual del patentamiento de autos y motos, la disminución en la oferta de la producción de acero, etc. Como contrapartida, observamos que la demanda de los supermercados creció en términos interanuales un 23,6%. Y aquí es interesante mostrar, aunque sea parcialmente, el diferente comportamiento de la oferta y la demanda aún dentro de los productos esenciales, dentro de los sectores esenciales. Por ejemplo, la oferta de la faena de carne vacuna creció un 7,2%. Entonces estaríamos viendo que la demanda está evolucionando con mucha más agilidad que la oferta. Como consecuencia de la caída de la actividad económica, se produce un desmonoramiento de la recaudación impositiva. Recaudación que ya venía mal en el año 2019, muy por debajo de las previsiones iniciales y de la tasa de inflación, observándose una pérdida real en los ingresos tributarios. Esta pérdida es patente en el IVA, el impuesto más vinculado con la actividad económica, y particularmente en el IVA impositivo, que muestra en marzo un crecimiento nominal del 21%, un exiguo crecimiento del 21%. Ante este freno de la economía, ante este parate económico, el gobierno comenzó a tomar medidas y son las que analizaremos seguidamente. Así, lo primero que se adoptaron fueron medidas para proteger a los más vulnerables y sostener la demanda, como por ejemplo el pago extraordinario de la asignación universal por hijo y de la asignación universal por embarazo, un adicional por única vez de 3.000 pesos a jubilaciones y pensiones mínimas, la provisión de alimentos en comedores y espacios comunitarios, el ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistas y el refuerzo extraordinario a titulares de la tarjeta alimentaria. Y también se tomaron medidas para atender las necesidades de las empresas. Por ejemplo, el otorgamiento de financiamiento blando a la producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos, la creación del Fondo de Garantía para MIPYME con el objeto de garantizar la obtención de préstamos, la creación y ampliación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, cuyos elementos más importantes son la flexibilización del pago de contribuciones patronales, la asignación compensatoria y complementaria del salario para trabajadores, un sistema integral de prestaciones por empleo, la asistencia a través del programa de recuperación productiva y créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. El costo de las medidas adoptadas ha sido estimado en 3 puntos del PBI. Este es un valor bastante bajo en comparación con el que surge de otros países del mundo, pero que responde a las limitaciones iniciales que nosotros hemos señalado de la economía argentina. Así, las necesidades de financiamiento del año 2020, además de esos 3 puntos, deberán incluir 2,6 puntos que corresponden a la inconsistencia inicial del programa de gobierno y también a la caída de la recaudación si ésta no se compensa en alguna parte con una reducción del gasto. Esto hace un total de 7 puntos del PBI como necesidad financiera, un valor que yo estimo como un valor mínimo,
a partir del cual se va a producir la necesidad financiera total. Y esto, a pesar de ser un valor mínimo, representa alrededor de 1.500 millones de pesos, que son entre un 70 y un 80% de la base monetaria actualmente en circulación. En las dos siguientes filminas se observa, por una parte, una fuerte aceleración de la base monetaria a fines de 2019 y principio de 2020. Y por otra parte, un moderado repunte de la inflación mensual en marzo del 2020. En este punto será necesario distinguir entre la respuesta del sector esencial de la economía, que está produciendo con restricciones, pero con el grueso de la demanda dirigida hacia él y con presión sobre sus precios, y la respuesta del sector esencial, no esencial, perdón, que en estos momentos está con oferta excedente, lo que modera el impacto sobre la inflación. ¿De qué dependerá entonces el traslado a precios y el peligro de un aceleramiento de la inflación producto de las medidas adoptadas y de la expansión de la oferta de dinero? La Argentina se encuentra en un momento crucial en el cual el camino a recorrer es estrecho y es árido. Será necesaria mucha pericia por parte de quienes deban tomar las decisiones. Por un lado, hay factores que no dependen sustancialmente del gobierno. Por ejemplo, cómo irá respondiendo la oferta o si continuará fortaleciéndose la demanda de dinero, que en estos días ha repuntado por motivo transacción. Por otra parte, será sustancial cómo se va cerrando la brecha financiera y si el gobierno está dispuesto a reducir algunas partidas de gasto o no, y la eficacia recaudatoria de nuevos impuestos que pudieran surgir, como el que hoy está en el tapete, el impuesto por única vez a la riqueza, el impuesto a las grandes fortunas o como se le desee llamar. Un aspecto importante estará dado por el carácter transitorio de las ayudas otorgadas. A medida que la economía vaya respondiendo a estas decisiones que se han tomado y se vaya liberalizando suavemente el aislamiento, las medidas deberían ir levantándose. Sería una señal riesgosa que se fueran transformando en permanentes. Otro punto es el día después. La Argentina emitirá una cantidad considerable de dinero y hay que pensar en el momento de la salida. En este caso habrá que tener una batería de medidas de absorción de la moneda puesta en circulación. Y finalmente, el proceso de renegociación de la deuda. Hemos dado por supuesto en nuestras estimaciones que el acuerdo se logra exitosamente. Si no fuera así, la situación se agravaría considerablemente.